Hey, ¿cómo están? Yo soy Johnny Carmona y esto es Diversidad CDMX. Bienvenidos. Hoy lanzamos un anuncio, un llamado de prevención, detección y atención. Hola amigos, yo soy Sheila Ferrera y quiero compartirles que es importante que no quitemos el dedo del renglón porque el VIH-Sida sigue entre nosotros. Por eso nuestro programa de hoy se llama Sal y Positivo. Hola, yo soy Daniel Vives Ego. Quejas, sugerencias, preguntas, dudas, todo lo puede enviar inmediatamente a nuestro Twitter, a nuestro Facebook, a nuestro teléfono. El chiste es estar comunicados y sin más, ¡comenzamos! ¡Qué bonito! Mis amores, si bien hemos avanzado muchísimo en temas de VIH-Sida, la gente le ha perdido el miedo y muchas cosas, en lo que no se ha avanzado es en la detección. O sea, la gente sigue sin, pues, no hacerse pruebas, en no acudir, en preferir vivir con la duda, ¿no? Creo que en general, ¿no? En nuestra sociedad hay un miedo ponderante entre cáncer cervicouterino, en saber si tengo gripa. Todo lo dejamos como el ahí se va, ¿no? Y el VIH es uno de estos temas que hay que ir a hacerse una prueba. Y de pasar la voz, los que ya lo hacemos, que tuvimos el valor, ¿no? De hacerlo. Por ejemplo, tú nos invitaste, ¿no? Entonces fuimos nosotros. Y a consecuencia de eso yo le digo a mis amigos, y el boca en boca es bien poderoso para quitar estos mitos y esta mala información, ¿no? Y qué mejor que con especialistas, que aparte es totalmente gratis. Hoy en día es gratis. Y pensar también en algo importante. Los heterosexuales no están exentos, ¿eh? Porque si bien es cierto que esta enfermedad está muy ligada a la gente gay, pues también... O a los HSH. O a los hombres, porque las lesbianas tampoco están exentas, ¿eh? Aunque el número sea menor. Pero los heterosexuales están igual, estamos todos en el mismo renglón y hay que ir checarnos, no está de más. Ahora, es importante saber que hoy día las instituciones tienen acompañamientos especiales que Muy hacen importante. que no estás solo. O sea, creo que hoy día, y lo más importante con este programa es que la gente no está sola. No es como antes que de plano era morirse si de alguna manera te enterabas, ¿no? Que eras portador. Porque no hay sino que medicamentos. hoy día el punto es que puedes ir y no estás solo. El acompañamiento existe. Hay que perder el miedo a hacerse la prueba. Hay que ir. Y si en algún punto, en alguna fiesta, en alguna situación, en alguna activación encuentran pruebas rápidas, quítense la duda. Es muy padre. ¿Y qué les parece si vamos al Vox CDMX a ver qué nos dice la gente de a pie y cuánto está informada acerca de esto? Vamos a verlo. ¿Sabes cuál es la prueba para saber si somos portadores de VIH-Sida? La prueba de Lisa. No. Por la sangre, ¿no? Bueno, supongo. No. Sí, la prueba de Lisa. ¿Conoces a alguna persona que haya sido diagnosticada portadora de este virus? Sí. No, tampoco. No. Hasta el momento no. Sí, claro que sí, conozco a varias personas. ¿Cuál crees que deba ser el apoyo que reciba una persona que recién ha sido diagnosticada portadora de VIH-Sida? Principalmente atención médica, cobertura de medicamentos retrovirales y el apoyo, pues, sobre todo de los padres que estén interesados. Bueno, los medicamentos y moral. Las primeras personas que tienen que echarle la manita pues, serían su familia. El apoyo psicológico es bastante importante porque es un golpe tanto duro como para él como para su familia. Queridos de Diversidad CDMX, se estima que aproximadamente 190,000 personas en México viven con VIH. De ellas, entre el 40 y 50% desconocen su estatus. De cara al próximo 1 de diciembre, que es el Día Internacional de la Lucha contra el VIH-Sida, hoy nos acompañan dos personas, dos especialistas, a los cuales apreciamos mucho y agradecemos que estén al frente de esta lucha. Ellas son Nicole Finkelstein y Octavio Parra. Bienvenidos. ¡Bravo!
La doctora Nicole Finkelstein Mizrahi es médico cirujano por la Universidad Anáhuac, donde hizo una maestría en Dirección y Administración de Instituciones de la Salud. Actualmente es directora de AHF, AIDS Healthcare Foundation, en México. Un aplauso. Gracias. Y también nos acompaña Octavio Parra Castillo, egresado de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él fue consejero en prevención sexual en el Instituto Nacional de Salud Pública y actualmente en la Clínica Especializada Condesa, donde está a cargo del programa Punto Seguro. Bienvenido. Bravo. Gracias. Bueno, ya que los tenemos aquí a dos especialistas que nos van a dar luz sobre estos temas, queremos preguntarles por qué hemos avanzado tanto frente al VIH, pero no en su detección. Hemos avanzado en cuanto a, por ejemplo, antiguamente las campañas de prevención generalmente se realizaban campañas de miedo, ¿no? Y entonces era de usa condón porque si no te va a salir el chancro ahí, ¿no? Poderoso, ¿no? O usa condón porque si no al rato vas a tener alguna secreción maligna, ¿no? Y era como fomentar mucho miedo a raíz de las campañas. Creo que hubo un cambio de las campañas en todo este largo tiempo. Hoy en día ya es más amable, se da la información, incluso hay muchas campañas donde personas que viven con VIH, ¿no? Se muestran a sí mismas y dicen yo vivo con VIH y en realidad ves una persona sana, ves una persona que justo no está enferma, porque mucha gente piensa que el VIH es una enfermedad y no es así. Es simplemente un virus que está en su cuerpo, ¿no? Entonces, creo que hemos avanzado en ese sentido de la detección, ¿no? Ha habido más detección de personas y ya le han perdido el miedo, porque ya las campañas han cambiado, son muy distintas, ¿no? Pero creo que también es chistoso, ¿no? Porque primero había mucho miedo, ¿no? Por estas campañas, después se quita este miedo, pero hoy en día ya hay una libertad total y de no pasa nada, ¿no? Y entonces sí hay nuevos casos. O sea, sí quiero decirles que el virus del VIH no ha parado. A pesar de tantas campañas que tenemos, ¿no? Tanto trabajo que hacen las asociaciones civiles, que hace el gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Salud, de la Clínica Condesa, y sigue habiendo nuevos casos, ¿no? Porque la gente le perdió el miedo, entonces dice ahora o sea, como ya la idea general es no me voy a morir, ya puedo vivir una vida, digamos, buena, ¿no? Siendo indetectable quizá, la gente ya no se cuida, la gente... A mí me gustaría intervenir aquí. Sí es... De hecho, hoy en día un diagnóstico de VIH ya no es sinónimo de causa de muerte, si bien el VIH es el virus que se porta, y la gente ha perdido esa educación de cuidarse a uno mismo para cuidar a los demás, porque no solo es el VIH, sino hay más infecciones de transmisión sexual que se previenen con el uso del condón. Bueno, hay una alta de gonorrea, ¿no? Ahorita hay una alta de casos de gonorrea resistentes a los tratamientos que son muy sencillos de utilizar, y también han aumentado los casos de sífilis y también de embarazos no deseados. Entonces es no tomarlo a la ligera y decir, pues ya no pasa nada, no es un diagnóstico de muerte, sí, no, pero cuidémonos a nosotros, porque también existen las retransmisiones del virus del VIH. Puedes retransmitirlo, ¿no? Con otro tipo de resistencia a los antirretrovirales y tienes que cambiar tu tratamiento. Entonces es muy importante la conciencia. ¿Esto quiere decir que, digamos, está en aumento el VIH? Sí. ¿De alguna manera? Sí. ¿Sí? Sí, en la Clínica Condesa, en el área de consejería, aproximadamente tenemos, y solamente en esa área, ¿no? De 30 a 35 personas diarias con un nuevo diagnóstico. Solamente de ahí. Falta todo el trabajo que hacen las asociaciones civiles. En HF, de enero a julio de este año, llevamos 69.300 pruebas rápidas de VIH aplicadas en toda la República, de las cuales tenemos 790 casos nuevos, no diagnosticados previamente. Entonces el VIH sigue siendo pues una alerta y sobre todo los jóvenes, ¿no? Los jóvenes son los nuevos casos, entre 15 y 24 años son los que más yo también quisiera decir algo porque... Una pregunta antes de esos jóvenes entre 15 y 24 años, ¿cuántas mujeres y cuántos hombres? También se tiene eso. Sabemos, sí. La mayoría de los casos son hombres. Hombres que tienen sexo con hombres. Así es. La minoría son mujeres, aproximadamente de esos 790 casos son 30 mujeres y 15 mujeres trans. Los demás son hombres y el principal
práctica de riesgo es que tengan sexo con otros hombres sin usar condón. Entonces, por eso la importancia. Pero yo creo que estos datos de alguna manera hace que la población heterosexual sienta que son inmunes, ¿no? Y que de repente es un tema LGBT, es un tema de hombres gays, y creo yo que nos atañe a todos. Exactamente. Claro. Y creo que hay muchas parejas heterosexuales que quizá son o no monógamas, que tienen sexo sin condón. Pero hay muchos hombres que dicen, yo no soy gay, pero me gusta tener sexo con hombres. Claro. O mujeres que yo soy lesbiana, pero me gusta tener sexo con hombres. Ajá. Y al final de cuentas no sabemos cuántas parejas tenga nuestra pareja estable, Claro. ni qué orientación tenga. Y no importa nuestra orientación. Todos los que tenemos una vida sexual activa estamos en riesgo de contraer VIH o cualquier infección de transmisión sexual. Nicole, yo tengo otra pregunta. ¿A dónde canaliza AHF México a las personas que se encuentran seropositivas? Ok, si estamos en la Ciudad de México y el usuario es reactivo a las 2 pruebas rápidas que se le hacen en una jornada de HF, ya sea en espacios públicos o en la clínica ubicada en Avenida Florencia número 41, principal punto de referencia es la Clínica Condesa. Si estamos fuera de la Ciudad de México, dependiendo los flujogramos y el estado, a los CAPACITs o a los centros de atención de cada estado. Pero en Ciudad de México es Clínica Condesa. Bueno, y una vez que se realiza esta prueba rápida y hay un resultado reactivo, pues ha de ser un momento complicado, Sí. un parteaguas en la vida. ¿Qué sucede con este acompañamiento? Perfecto. Sí, pues muchas asociaciones civiles, entre ellas AHF México y otras organizaciones, muchas, dan el acompañamiento al área de consejería. En el área de consejería, obviamente tenemos que realizar otras pruebas, entre ellas la prueba ELISA, para ya confirmar que ese resultado es positivo. Y ahora sí sería positivo. Exacto, y una vez que ya está positivo, pasamos a un área que es muy importante, donde se da un acompañamiento. Es un área muy bella, porque es un área donde hay personas que también viven con VIH, ¿no? Okay. Hombres y mujeres que dan este acompañamiento. O sea, es que muy hablan de importante. igual a igual, digamos. Sí, porque podremos igual, bueno, aquí está tu resultado, ve a trabajo social, ¿no? Y en ese inter, aunque la clínica está pequeña, se pueden perder. Claro. Y eso sucedía antes. A raíz que esta organización está dentro de las instalaciones de la Clínica Condesa, da ese acompañamiento de par en par, ¿no? Se llama asesoría de pares, este programa que está ahí. Entonces, es muy diferente, por ejemplo, tal vez nosotros como consejeros, como profesionales, los psicólogos, los trabajadores sociales, dar como un resultado a que de repente llegue una persona que ya vivió ese resultado, ¿no? Que ya tuvo esas sensaciones y que puede entenderlo, ¿no? Claro. No porque el profesional no sea importante, es muy importante, pero también esto viene y baja la angustia. Definitivamente es como, yo también vivo con VIH, ¿no? Y entonces, así, o sea, inmediatamente baja la tensión y es más fácil que puedan escuchar al otro, que puedan escucharnos a los consejeros también, ¿no? Porque en un momento es que es el nerviosismo, la tensión, mil cosas, ¿no? Y entonces que una persona positiva, por ejemplo, hace rato hablaba mucho de que esto no solamente es de personas, hombres que tienen sexo con hombres, hay muchas mujeres que viven con VIH, que han adquirido este virus, ¿no? Y que con su pareja, con su única pareja hombre, y adquirieron este virus, ¿no? Okay. Entonces es muy importante, también hay mujeres que es muy importante que entre también ese par, entre una mujer positiva, vea a la otra reflejada y pueda ayudarle y puede decirle, sí se puede, mira, veme a mí, ¿no? Y hablando de música, Elton John permite ese programa justamente, él aporta, estoy cierta, para que suceda muchas cosas. Elton John está muy involucrado desde hace muchos años, pero yo me topé que aquí en Clínica Condesa él se cae con un lingote, ¿no? Sí, es primera vez en México que da una aportación a esta asociación civil, Checo se llama, y también pues en SIDA, que son las dos organizaciones que están acobijando y apoyando a esta organización, y a su vez ellos pues informando, empoderando y ayudando a sus iguales. La verdad es una labor muy muy bella que se hace. Oye, como lo dices, qué importante que te encuentres con un igual, ¿no? Porque hay tantos mitos y tanta desinformación, ¿no? Que tenemos todos nosotros, porque a pesar de que no es un tema nuevo, muchos tabús apenas se empiezan a romper, y entonces apenas empieza a salir, ¿no? Como información al alcance, ¿no? No solamente de boca en boca, sino ya en redes sociales, en internet, en campañas de televisión, con los conciertos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tú llegas y te dan esta noticia y a lo mejor te imaginas, ¿no? Un apocalipsis, una cosa. Y cuando ves una persona, ¿no? Que está entera, perfecta, con un cuerpo de Dios, ¿no?
que mide 2 metros, ¿no? Y tiene una sonrisa de ángel. Como ¿no? angelito. Dices, oye, qué belleza. O sea, qué belleza. No pasa nada. No pasa, todo tiene solución. O sea, ya quitemos también el mito, ¿no? De y si me detectan, ¿no? Que tengo VIH, no pasa nada. No pasa nada más que vas a tener una calidad de vida en la cual vas a tener que cuidarte más, ir a tus medicinas, ¿no? Ir a checarte regularmente, o sea, seguramente cambiarán muchas cosas, pero será para bien si tú tomas las medidas correspondientes. Es mejor hacerte la prueba y tratarte. Claro. Y ya con eso tienes una calidad de vida como cualquier persona. Y no olvidar la detención temprana es muy muchísimo. Importante. Sí, hoy en día el VIH, pues se puede vivir con VIH y no es sinónimo de muerte, ¿no? Se puede vivir con VIH, con calidad de vida, como ya lo mencionaron, ¿no? Y vivir una vida normal, una vida como cualquier otra persona, ¿no? A veces hasta más sana, ¿no? Porque estás más al pendiente es lo que decía, de todo. justo. Exactamente. Nicole, las redes de AHF, por favor. Claro que sí. Es Facebook, AHF México, Facebook Campaña Embajadores Musicales AHF, Instagram Mantén la Promesa, página web www.pruebvih.com.mx y tenemos una app móvil que pueden descargar gratuitamente de Android y App Store, que es HIB-U. Es gratuita y ahí pueden encontrar más información y dónde hacerse la prueba gratuita, rápida y confidencial. Porque hay una geolocalización. Y recuerden que el 30 de noviembre nos vemos en el concierto. Y Octavio, sigan la campaña para saber. Sigan la campaña de HF, mantengan la promesa. Perfecto. Y bueno, en la clínica especializada Condesa también todos los servicios son gratuitos, no tienen ningún costo y nos pueden encontrar en Facebook como programa VIH-SIDA DF, la página también Condesa MX, pues todos y todas son bienvenidos. Y bienvenidas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos, esta es su casa. Gracias. Vamos ahora a un corte y regresamos. No le cambien. Recuerden comentarnos sugerencias y opiniones en #DiversidadCDMX. Volvemos. No le cambien. ¡Bravo!